Muy buenas tardes. Hoy estamos iniciando el módulo 3. Prácticamente es la última parte de este curso. Pues gracias a Dios tuve la oportunidad de conocer a los jovencitos que se incorporaron a mi sección. Nuevamente bienvenidos. Muy bonito trabajar con ustedes. Yo espero que en el examen final no me defrauden y quiero que todos saquen 100 puntos. Y para eso tienen que estudiar. Como siempre, yo les digo, si tienen alguna duda, pregúntenme. Yo les ayudo, yo les apoyo, escríbanme al correo a cualquier hora, que en cuanto yo entre, yo respondo, ¿de acuerdo? No se queden con dudas. La matemática es para sacar 100 puntos, de verdad, 100 puntos, no menos. Afortunadamente, la matemática a mí me gusta porque no tiene preferidos. Si es feo, si es bonito, si es alegre, si es triste, si... No importa, como sea, la matemática le responde igualito a todos y por eso me cae bien. Pablo, ¿cuánto cree que sacó en el primer parcial? 6. Muy bien. 7 tal vez. O 6. Bueno, entonces vamos a continuar, gracias. Vamos a continuar. El tema de hoy es muy fácil. Hoy vamos a trabajar con factores de conversión, sistemas de medida. Como les digo, eso ustedes lo han hecho, quizá empíricamente, pero ahora lo vamos a aprender con factores de medida. Entonces, así como siempre les digo, en cualquier momento tienen una duda, ustedes por favor preguntan. No puedo quitar esto. Ahí está. Me preguntan en cualquier momento, ¿de acuerdo? Entonces, empecemos hablando de Guatemala. Lamentablemente, Guatemala es aún un país con personas analfabetas. Tanto es así que las naranjas se compran por mano. Cuando yo era chiquitita, recuerdo que acompañaba a mi mamá a veces a comprar frutas, verduras, y cuando ella decía, ¿cuánto vale la mano? Yo decía, pero ella pide una mano y está con las dos manos comprando, entonces, ¿por qué ahí la señora no le dice nada? Entonces era un problema para mí, yo era pequeña y decía, pero si ya dijo una mano y con las dos las está agarrando. Entonces, las naranjas por mano, las cebollas por manojo, el tomate por bolsa o por caja, los huevos por cartón, los bananos y los plátanos por penca, la leña por tarea. ¿Por qué es eso? Pues por la facilidad que tenía de comprensión para las personas que no saben leer ni escribir. Entonces es más fácil decir, mire, lleves esta bolsa, 5 quetzales, y ya. Aprovecho a decirles, no compren verdura en bolsa, ni fruta en bolsa, porque si ustedes quieren comprar y seleccionar la fruta, les dicen, así salen a 2 quetzales cada una, y en bolsa a quetzal. Pero es lo mismo, si fuera lo mismo no se las darían a ese precio. Siempre que compran ustedes verduras o frutas embolsadas, es porque ya viene uno que ya no sirve y dos que ya se están arruinando. Entonces mejor seleccionen bien antes de comprar. Asimismo, vemos también el color de los billetes. Si ustedes ven en Estados Unidos, todos los billetes tienen el mismo color. Pero en Guatemala, como las personas no sabían leer ni escribir, entonces les facilitaron colocándole colores distintos para que ellos pudieran comprender y hacer el intercambio de dinero por sus productos. Ahora, yo conozco gente que nunca fue a estudiar, nunca fue a la escuela, no saben leer ni escribir, pero le hacen las cuentas al centavo y no se les pasa nada. ¿De acuerdo? Cómo lo hacen es interesante. El concepto de persona analfabeta en el siglo pasado era quien no sabía leer y escribir. ¿De acuerdo? Pero en este siglo son 3 condiciones las que denotan a una persona analfabeta. La primera es que no sabe seguir instrucciones. La segunda, no sabe inglés. Y la tercera, no sabe informática, nada de tecnología. A las personas que están en ese grupo se les considera analfabetas en esta época. Cuando nosotros hablamos de un sistema de medida, por favor, y eso de una vez apréndanlo desde hoy, cuando se habla de un sistema de medida, vamos a hablar siempre de un número y de una dimensional. Si yo le pregunto, ¿cuántos años tiene? Debe decirme 20 años.
no solo 20, ¿de acuerdo? O sea, me va a decir la cantidad o el número y me va a decir la magnitud o dimensional, ¿de acuerdo? Y en todos los ejercicios de todas las clases, cuando les hagan una pregunta, respondan con la dimensional, no solamente el número. Por eso es que cuando hacemos ejercicios, yo les digo, este es el resultado y ahora vamos a escribir la respuesta. En la respuesta se coloca el número y la dimensional. Vamos a hablar del Sistema Internacional de Medidas. Aquí está. El Sistema Internacional de Medidas, que se conoce como Sistema Internacional o MKS, porque las unidades fundamentales son el metro, el kilogramo y el segundo. Quiero llamar su atención en que metro no es MT punto, no es MT ni M punto, es solamente una M minúscula. Kilogramo es una K y una G sin punto y sin mayúscula. Y segundo no es 6 punto ni 6, sino una S. Por favor, yo les estoy enseñando estos sistemas de medida y necesito que lo aprendan a escribir correctamente. Si hicieron la conversión correcta, pero escriben la dimensional incorrecta, lo van a tener malo. Entonces, por favor, aprendamos bien desde el principio. Metro es una M, kilogramo, KG, ambas minúsculas, y segundo, solamente la letra S minúscula. Son los sistemas de medida, la longitud es 1 metro y la longitud jamás va a ser negativa. Si yo camino de aquí hacia la derecha 3 metros y luego vengo de regreso, por el sentido que lo voy a hacer, van a ser menos 3 metros, pero la longitud jamás es negativa, porque si camino de aquí para allá y de allá para acá, la distancia va a ser exactamente la misma. El sentido es el que cambia. Para la masa y el tiempo existen patrones y les voy a pedir que por favor, por simple curiosidad, busquen dónde están esos patrones, cómo es que se hace y de qué materiales para que ustedes tengan un poquito de conocimiento con respecto a esto. Hoy vamos a hablar entonces de los múltiplos. Cuando nosotros hablamos de los múltiplos, vamos a hablar de cantidades mayores a la unidad. Por ejemplo, si yo le digo a usted 1 kilómetro, 1 kilo, ¿cuántos metros tiene 1 kilómetro? 1000 metros. 1000 metros. O sea, 1 por 10 a la 3. Y esto es igual a 1 con 3 ceros. ¿De acuerdo? A ver, lo vamos a escribir aquí. Esto es igual a 1 por 10 a la 3, o sea, 1, 2, 3 ceros, ¿de acuerdo? 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Lo mismo, 1 kilogramo es igual a 1 por 10 gramos. Esto es igual a 1 por 10 gramos. Entonces, estamos hablando nosotros, aquí lo estoy escribiendo para que lo vean. Ahí está. 1 por 10 a la 3 gramos son 1000 gramos, ¿de acuerdo? Y la dimensional de gramos es solamente una letra G. No es GR ni tampoco es GR punto, ¿de acuerdo? Uy, qué calor. Bueno, y así es como nosotros vamos a ir trabajando. A veces decimos, mire, esta memoria tiene una capacidad de 8 megas. Cuando decimos 8 megas, son 8 megabytes. 8 megabytes es 8 por 10 a la 6, que equivale a ¿cuánto? ¿Cuánto es un megabyte? ¿Jóvenes? Jóvenes. Jóvenes, ¿están ahí o no? 1 millón. Sí, muy bien. Pero si son 8 megabytes, son 8 millones, ¿verdad? Muy bien. Entonces estamos hablando de 8 por 10 a la 6. Y eso es igual a
a 8 millones de bytes. O sea, cuando ustedes dicen un megabyte, estamos hablando de 8 millones. Le voy a poner el coeficiente. Aquí está. Ahí está. Y lo mismo 4 gigas. Ya ni siquiera dicen 1 gigabyte, sino 4 gigas. Imagínense. Entonces, y 1 tera, ¿verdad? Estos son múltiplos. Pero también hablamos de submúltiplos, o sea, menores a la unidad. Es el ejemplo de 1 metro. Si nosotros hablamos de 1 centímetro, es la centésima parte de 1 metro, ¿verdad? Por lo tanto, es 1 por 10 a la menos 2. Y si lo queremos ver en decimales, es 0.01. Aquí lo voy a hacer más grande para que lo vean. Entonces, cuando nosotros hablamos de submúltiplos, estamos hablando cantidades menores que la unidad. Y miren hasta dónde vaya, a la menos 24. El ejemplo clásico. Antes, yo les hablo de los 80s, 90s, cuando empezaban de verdad, los 80s, los 90s, no habían teléfonos celulares como ahora que todo el mundo tiene, hasta 2 y 3. Los primeros teléfonos que vinieron a Guatemala, perdón, eran de este tamaño, así. Miran mis manos, eran así grandotes que parecían un ladrillo. Quien tenía un teléfono de esos costaba como 8,000 quetzales. Y el que tenía, porque tenía dinero, obviamente, ¿verdad? Porque ahí nadie podía andar con un teléfono de esos. Y entraban al salón así como que, sí, mira, no sé qué, y hablando, y yo así como que, wow, qué súper, ¿verdad? En cambio ahora, un teléfono mientras más pequeño es mucho mejor. El caso es que en la carátula de su reloj, ustedes tienen cámara, tienen video, tienen teléfono, tienen todo, o sea, en un pequeño pedacito. O sea, la tecnología ha crecido tanto que ahora, mientras más pequeñas son los objetos y tienen más funciones, es mucho mejor. En este tema necesito que hablemos con claridad. Ay, perdón. No es esto lo que quiero decir. Necesito que hablemos y que vean ustedes las dimensionales cuando hablemos de perímetros. Perímetro es como caminar solo, si vamos a hablar del perímetro de un terreno, es caminar por la orillita, nada más. Solo es cuántos metros tiene ese terreno y ese es el perímetro. El perímetro de este celular es solo ver cuánto recorrido tiene en todo su contorno. En cambio, el área es toda la superficie comprendida dentro del perímetro, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de perímetro, hablamos de unidades lineales, o sea, centímetros, metros, kilómetros, puede ser, ¿qué? Puede ser litros, puede ser fuerza, como quieran, ¿verdad? Pero lineales. Si hablamos de área, el área es base por altura de un rectángulo y entonces vamos a tener centímetro por centímetro que nos va a dar centímetros cuadrados. Y si hablamos del volumen de 3 por 3 por 3, me va a dar 27 centímetros cúbicos. Cuando hablamos de velocidad, vamos a hablar de distancia dividido tiempo y en este caso se habla de kilómetros por hora. Y la aceleración positiva es velocidad dividido tiempo y la velocidad negativa, cuando hablamos en carro, no debiéramos decir frenar, sino desacelerar. O sea, velocidad en función del tiempo. Esto les va a servir mucho en física. Y aquí les presento a ustedes un ejemplo de unos factores de conversión. No les pido que se lo aprendan de memoria, pero sí que los tengan a la mano. ¿Por qué? Porque cuando tengamos los ejercicios les vamos a decir, por ejemplo, 5 metros a cuántos pies equivale. Entonces ustedes utilizan el factor de conversión y resuelven los ejercicios. Una persona de 70 kilogramos a cuántas libras corresponde o equivale. ¿Quién me dice? 154 libras. Exacto, muy bien, Rolando. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, pero ¿cómo lo hizo? Aquí tenemos otro listado
de factores de conversión, sugerencias, ¿verdad? Si ustedes tienen otros, también los usan, pero estos son los que yo les recomiendo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, si vamos a convertir, no, esta no es. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿sí? De fórmulas con factores de conversión, ¿de acuerdo? Y miren aquí, 1 minuto 60 segundos. Ya vieron que solo es una letra S. ¿Cómo se utilizan los factores de conversión? Bueno, yo quiero convertir millas por hora, kilómetros por hora, lo quiero convertir en millas por hora. ¿Para qué me sirve saber millas por hora? ¿Quién me dice? ¿Alguien tiene un carro rodado? Rodado. Para ver cuántas millas ha recorrido un carro. Sí. Los carros rodados en Estados Unidos, ellos miden su velocidad en millas por hora. ¿Cómo reconocemos un carro si es rodado o si es de agencia? Los carros de agencia de aquí de Guatemala, todos están con la dimensional kilómetros por hora. Solo con ver eso, ya ustedes saben si es rodado o si es de agencia de aquí de Guatemala. ¿De acuerdo? Entonces, si una persona viaja a 80 kilómetros por hora, yo quiero saber a cuántas millas por hora corresponde. Como es por hora y por hora, solo tengo que convertir kilómetros a millas. Entonces, me voy a ver las fórmulas que tengo, donde tenga kilómetros y millas. ¿Cuánto es el equivalente? ¿Quién me dice? Jóvenes, ¿qué factor de conversión tengo que usar? El de longitud. Muy bien, ¿cuál específicamente? El de millas. Muy bien, ¿cuánto es? ¿Cuál es el factor de conversión que debo utilizar? ¿Quién me dice? De millas a pies y luego a kilómetros. No. De una vez a kilómetros, ¿verdad? Sí. ¿Para qué voy a ir por partes si lo puedo hacer de un solo? Es una forma. Si no tuviéramos otra fórmula, pues lo hacemos. Pero si tenemos una, ¿qué es lo que está viendo acá William? Una milla es igual a tantos pies y es igual a 609. Entonces, de una vez uso el factor de conversión. Una milla igual a 1.609 kilómetros. ¿Sí? Sin usarla de pies. ¿De acuerdo? Entonces, una milla igual a 1.609 kilómetros. Y ese es el factor de conversión que yo voy a utilizar para resolver. Miren. Ahora aquí, ojo con esto. 1 kilómetro, ¿a cuántas millas equivale? Que son dos cosas diferentes. Una cosa es pasar de kilómetros a millas y otra cosa es pasar de millas a kilómetros. ¿Sí lo ven? Sí, Inge. Va. Una pregunta Entonces, sobre eso. ¿Por qué cambian la... Si es lo mismo, solo que al revés, ¿por qué cambian la... no es lo mismo. No. Mira, No, pues, no es lo mismo, porque mire pues, si yo le digo a usted 1 kilómetro, a ver, una milla o 1 kilómetro, ¿qué es más grande? La milla? La milla. ¿Cuánto mide la milla? 1.609 kilómetros. 1.609, o sea, es más de 1,5 kilómetros. ¿Sí lo ven? Sí, ya ahorita sí, ya. Ajá. O sea, entonces no es lo mismo de aquí para allá que de allá para acá, porque una milla es mucho más grande. Entonces, si yo quiero decir 1 kilómetro, es un pedazo, por decirlo así, de milla. Entonces, si yo quiero escribir, a ver, lo voy a hacer aquí a la par de esto, solo para que quede claro. Una milla es igual a 1.609
609 kilómetros. Perdón, son minúsculas. Una milla es igual a 1.609 kilómetros. Pero un kilómetro es igual ¿a cuánto? A 1000 metros. No. Para pasarlo a millas. 0.6214 millas. 0.6214 de milla. Y si se entiende, ¿verdad? Porque una milla es 1,5 kilómetros. Casi. Es más de 1,5 kilómetros. Entonces, si ven la diferencia, ¿verdad? Para cuando necesiten hacer, ahí tienen cuidado con estos cambios. Bueno. Entonces, el factor de conversión que necesito es 1 kilómetro es igual a 0.6214 de milla. ¿Qué quiero eliminar? Quiero eliminar kilómetro. Entonces, les hago esta comparación. 4 dividido 4, ¿a cuánto es igual? 1. A 1. Y 1 kilómetro dividido 0.6214 millas es lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un factor de conversión. Si esto es igual a esto, quiere decir que estoy haciendo 4 dividido 4. Y entonces yo coloco el kilómetro abajo, la milla arriba, elimino los kilómetros y ya me queda expresado en millas por hora. ¿De acuerdo? Así es como se utiliza. Miremos otro ejemplo. Un terreno tiene longitud 630 pulgadas de largo y 11 de ancho. 600, escriban por favor. Un terreno tiene 630 pulgadas de ancho y 11 yardas de largo. ¿Ya lo escribieron? Pasen la medida a metros, por favor. Ahí tienen en pantalla y me dicen cómo les queda. ¿Podría repetir lo que dijo, ingeniera? Sí, un terreno tiene 630 pulgadas de ancho y 11 yardas de largo. Pásenlo a metros, por favor. ¿Cómo se hace? Jóvenes, ¿cómo se hace? ¿Cómo hago para pasar 630 pulgadas a metros? Hay que buscar cuánto es lo que tiene una pulgada en metros. Multiplicarlo y ese es el resultado. Y hay que cancelar los... Dígame, ahí enfrente lo pulgadas. tiene. ¿Cuál es el factor de conversión? Una pulgada es igual a 0.0254 metros. Bravo. Muy bien. Entonces, una pulgada, aquí está, es igual a 0.0254 metros. ¿Y una yarda a cuántos metros corresponde? A 0.9144 metros. Muy bien. Entonces, esos son los dos factores de conversión que voy a usar. Entonces, miren esto. Vamos a hacerlo por partes. Las 630 pulgadas pasado a metro, mi factor de conversión, que eso es lo importante, miren. Mi factor de conversión es una pulgada es igual a 0.0254 metros. Entonces, inches se dice en inglés
se escribe en inglés, en español in es pulgada. Entonces 630 pulgadas, utilizo el factor de conversión 1 y 00254 y entonces me queda que las 630 pulgadas equivalen a 16 metros. El otro factor de conversión es una yarda era 0.9144 metros. Entonces las 11 yardas las multiplico por el factor de conversión que ya tenemos acá, conocemos, y obtenemos que esto es igual a 0.10.0584. Cuando hablamos de metros, trabajamos solo con 2 decimales, eliminamos estos dos. Al eliminar estos dos, por ser este 8 mayor que 5, entonces este 5 que queda aquí lo aproximamos a 6. ¿Sí lo ven? Y entonces, si me piden el área del terreno, ahora ya puedo encontrar que el área es ancho por largo y ya multiplico 16 metros por 10.06 y me da metro por metro, metro al cuadrado. Muy importante que cuando encuentren un área de cualquier figura, no se olviden que están multiplicando largo por ancho, alto por profundidad y van a ser metros cuadrados. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos esta otra tabla. Miremos otro ejercicio. Aquí está. Está resuelto el factor de conversión de pulgadas a metros y el factor de conversión de yardas a metros y el área de largo por ancho. Y tenemos ahí la respuesta es el terreno de 630 pulgadas de largo por 11 yardas de ancho. Tiene un área de 160.96 metros cuadrados. Miremos un último ejemplo. El ejemplo 3. Una piscina cuadrada tiene un volumen de 50,000 galones. Si su altura es 1.5 metros, pero me dice que es cuadrada, entonces quiere decir que el ancho por largo por la profundidad es exactamente lo mismo, ¿verdad? ¿O no? Dice, si su altura es 1.5 metros, el volumen va a ser ancho por largo, o sea, el área, por ser cuadrada, ancho por largo, por 1.5 que tiene de profundidad. ¿Sí? De altura. Entonces, los 50,000 galones van a ser igual al volumen. Esto es lo único que necesito que vean, que los 50,000 galones corresponden al volumen de la piscina. Y por eso es que el volumen es, ¿cuál es el volumen de un cubo? Ancho por largo por altura o por profundidad. Entonces es el área por la profundidad que es 1.5. Y entonces acá yo voy a hacer la conversión de galones a metros cúbicos. Cuando yo hago esa conversión, por eso es importante saber el factor de conversión, yo puedo entonces encontrar cuánto mide de ancho y de largo mi piscina. Un galón, 3.788 litros. Aquí está. Y un litro, 1 por 10 a la menos 3 metros. Metros cúbicos. ¿De acuerdo? Jóvenes, ¿sí están o no? ¿Están conmigo o se perdieron? Entonces, galón se va con galón, litro se va con litro y solo nos quedan metros cúbicos. ¿De acuerdo? Entonces, el volumen de la piscina es ancho por largo, o sea, el área por la profundidad que es 1.5. Y entonces el área me da 126.27 metros cuadrados. A esto yo le saco raíz cuadrada. No sé cómo escribir el símbolo de raíz cuadrada. Bien, sí puedo. A ver, solo voy a dejar de compartir para insertar una línea porque no me deja. Aquí está. Vamos a dibujar. Ahí está. Ya lo dibujé.
Me salió torcido, pero ya lo dibujé. Entonces, aquí está. Vamos a sacar raíz cuadrada del área, que es 126.27, y esto me da 11. ¿Cuánto es? Raíz cuadrada de 11.24. Sale 11.23, pero se aproxima por el 6. Muy bien. Entonces, quiere decir, como es cuadrada, la raíz cuadrada, entonces 11.24. ¿De acuerdo? Entonces, este es un ejemplo de aplicación de factores de conversión. Yo les voy a dejar a ustedes un ejemplo ahorita, si lo pueden hacer. A ver, ¿quién de ustedes maneja? ¿A qué velocidad manejan Yo. cuando van al puerto? En la autopista. Como 80 kilómetros por hora. Ay, qué respetuoso de la ley, muy bien. Sí. Nah, que uno ha picado, uno a 90. ¿va? Entonces, así es. Entonces van a resolver un ejemplo. Si Brandon maneja a 80 kilómetros por hora, ¿cuántos metros se desplaza por segundo? ¿Lo resuelven, por favor? Y detenemos grabación.